nos están pidiendo verificar una identidad, verificar que se cumplen las siguientes identidades logarítmicas. La primera que me piden es verificar que el logaritmo en base 3 de 5 menos el logaritmo en base 3 de 11 más 2 por el logaritmo en base 3 de 4 es exactamente lo mismo que el logaritmo en base 3 de 80 sobre 11. Ok, esta es una identidad, bueno, en este caso numérica. Tenemos que verificar que eso efectivamente se cumple, que es cierto. La idea es ir aplicando propiedades de las identidades, perdón, de los logaritmos, ¿verdad? Propiedades de logaritmos que me permiten, pues, verificar este tipo de identidades, igual que hacíamos en trigonometría. Usábamos las propiedades de las trigonométricas para poder demostrar, verificar las identidades trigonométricas. Entonces, por aquí les voy a ir poniendo lo que voy aplicando. Vean, lo primero que voy a aplicar es acá. Recuerden la propiedad que me decía que si una constante estaba multiplicando a un logaritmo en base a de x, entonces esa constante yo la podía poner en el exponente de lo que estaba adentro del logaritmo. ¿Okay? Ya sea meterlo o viéndolo al revés, puedo sacar ese exponente también, cualquiera de las dos opciones. En este caso, más bien voy a trabajar el lado izquierdo para tratar de llegar al lado derecho. Recuerden que en identidades también podía trabajar ambos lados al mismo tiempo y ver cómo llegaba a una igualdad cierta. Lo que no era válido en una, ahí los moví, perdón, voy a bajar un poco. Lo que no era válido del todo al verificar una identidad es pasar algo del otro lado del igual, como si fuera una ecuación. Eso no se puede. Yo trabajo del lado izquierdo y llego al derecho, o trabajo el derecho y llego al izquierdo, o eventualmente puedo trabajar ambos un poco al mismo tiempo y llegar a que son iguales. Pero lo que no puedo hacer es pasar como si fuera una ecuación, empezar a pasar de un lado al otro. Vean que entonces, ok, en ese término 2 por logaritmo en base 3 de 4, yo puedo subir ese 2 como si fuera el exponente del 4. El logaritmo en base 3 de 4 al cuadrado. Okay, y yo estoy verificando que esto es el logaritmo en base 3 de 80 sobre 11. Ok. Resta de dos logaritmos que tienen la misma base. Si yo tengo logaritmo en base a de un x menos un logaritmo en base a de un y, esto cumple, ¿verdad? Yo lo puedo juntar en un solo logaritmo de la división. Esa es la propiedad que voy a aplicar aquí. Entonces el logaritmo de la división se partía en resta, o si tengo una resta lo puedo unir en un solo logaritmo de división. ¿Okay? Entonces estos dos logaritmos yo los puedo unir en un solo logaritmo, el logaritmo en base 3 de 5 quedaría arriba y el 11 quedaría abajo. Más logaritmo en base 3 y 4 al cuadrado es 16. Y esto me tiene que dar logaritmo en base 3 de 80 sobre 11. Muy bien. ¿Qué me quedó? Suma de dos logaritmos. Entonces habíamos visto igual la vez pasada que el logaritmo en base a de x yo lo multiplico por un logaritmo en base a, perdón, lo sumo con un logaritmo en base a de y hay una propiedad de logaritmos que me dice que esto se puede escribir como un solo logaritmo de la multiplicación de los argumentos. Yo puedo coger eso que está dentro del logaritmo, el x y el y me quedaría multiplicándose en ese x y. Visto hacia el otro lado, ¿verdad? Que creo que así fue como lo escribimos la vez pasada. Logaritmo de una multiplicación se puede separar en suma de logaritmos. ¿No? Y bueno, ya casi lo tenemos, porque esto es logaritmo entonces de 5 sobre 11 que multiplica 16. Y eso debería darme el logaritmo en base 3 de 80 sobre 11. Y me parece que ya lo logramos, ¿verdad? Porque 5 por 16 es 80. Al hacer la multiplicación de esas fracciones. Y ok, lo logramos. Llegamos a que esas dos expresiones son exactamente iguales. Son equivalentes. En este caso eso era un ejemplo numérico.
igual, de como es numérico, eventualmente podrían, ¿verdad?, meterlo en la calco como para comprobar, ¿verdad?, que efectivamente en la calco, como está del lado derecho, logaritmo en base 3 de 80 sobre 11, lo calculan y después lo meten en la calco como logaritmo en base 3 de 5 menos logaritmo en base 3 de 11 más 2 logaritmo en base 3 de 4, y la calculadora les va a dar exactamente la misma respuesta. Esas dos expresiones son idénticas, son iguales. Y ya lo logré entonces verificar que esta era una identidad logarítmica. Vamos con otra.